Muy bien, amados hermanos, este día estamos continuando con la serie acerca de las parábolas de Jesús, este tema número 13, el cual lleva como título El Padre pródigo que siempre soñaste. El tema es 3 cualidades del verdadero protagonista en la historia del amor de Dios. Y por supuesto la base bíblica de la parábola del hijo pródigo está en Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32. Así que es una lectura, si se quiere, extensa, que vamos a hacer de inmediato. Y dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Este maravilloso texto, amados hermanos, ha sido llamado por algunos el relato breve más importante del mundo. De él se han hecho canciones, películas, poemas, dramatizaciones, libros, etcétera, etcétera. La parábola del hijo pródigo. Desde siempre se le ha conocido con ese nombre. Sin embargo,
Quizá un título más apropiado sería la parábola del amor paterno o algo así, ya que el personaje principal, como queremos hablar en esta oportunidad, no es el hijo, sino un padre que es capaz de amar y perdonar y saber tratar no con uno, sino con dos hijos. Al parecer se trataba de una historia sacada de la vida real que el Señor utiliza para ilustrar lo que es el amor de Dios. Esto podría deducirse de que es tomado de la vida real porque en la exclamación que hace el hijo en el verso 21 le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. El contexto en la que se desarrolla esta parábola en la tierra de Jerusalén dice que el hijo pequeño le reclamó a su padre los bienes que le correspondían. En realidad se trataba de una tercera parte del patrimonio que tenía el papá, ya que el derecho de primogenitura le otorgaba al hijo mayor el doble que a los demás. No era raro que un padre le distribuyera la propiedad a sus hijos cuando la heredaran al morir, o también, si deseaba, podría entregársela si quería retirarse de la administración de sus negocios antes de su muerte. En el tiempo de Jesús, esas dos maneras eran la forma de transmitir una fortuna hacia sus herederos, por testamento o por donación en vida, como en este caso. Cuando las posesiones se cedían en vida, el hijo recibía el capital y los intereses se le daban después que el padre moría. Sin embargo, hay quienes dicen que en esta parábola el hijo pródigo está pidiendo todo, la herencia, es decir, capital más los intereses, y esa petición mostraba un cierto grado de crueldad y poca sensibilidad en ese muchacho, en el menor. Es como si le dijera a su padre: dame ahora la parte de mi propiedad que de todas formas obtendré cuando te mueras, y déjame ir en paz. ¿Qué clase de hijo puede tratar así a su padre? Bueno, no obstante, de esa forma en que ese hijo trató a su padre, el relato muestra que el padre no le discutió, ni siquiera trató de convencerlo de lo contrario, sino que lo dejó que aprendiera una lección por el camino más duro que a veces le toca a la juventud aprender de sus propios errores por no querer escuchar o aprender de los errores de otros. Sin perder tiempo, el joven convirtió su herencia en dinero, abandonó su hogar, se fue a un lugar apartado, emigró y bueno, vivió solo en otra ciudad llena de todo tipo de diversiones y exigencias económicas, y pronto quedó sin dinero. Pronto terminó dando de comer a los cerdos para poder subsistir. Esta era una tarea, si se quiere, prohibida para los judíos, porque los cerdos eran animales considerados impuros, según Levítico 11:7. Este joven trabajaba dándole de comer y deseaba alimentarse de las algarrobas, dice, que comían los animales, los cerdos, y nadie se las daba. Así que era bastante triste la situación en que él se encontró después por su propia decisión, y de eso hemos hablado en otras oportunidades. Un par de frases nos mueven a entender lo que le pasó a este joven en su cabeza. Dice: cuando comenzó a faltarle, volvió en sí y pensó en lo que estaban haciendo los jornaleros casa de su padre. Esas dos frases de alguna manera ponen el acento en lo que hizo el joven para volver. Le empezó a faltar, gracias a Dios por eso, y entró en sí, volvió en sí. Pero hoy no queremos hablar mucho de lo que hizo este joven.
Repito, de él se habla bastante y lo hemos hecho en otras oportunidades. Recuerdo un tema que hablamos precisamente titulado "Comenzó a faltarle". Pero el día de hoy queremos pasar un poco nuestra mirada, no a lo que hizo el joven, sino a lo que hizo el padre de estos dos muchachos, el cual para nosotros es el verdadero protagonista, repito, de esta historia, y que nos va a ilustrar lo que hace nuestro Padre Celestial, ese Padre que todos añoramos y deseamos tener cada día con nosotros. Empecemos por definir primero lo que significa la palabra pródigo, porque estamos titulando el tema "El Padre Pródigo". En realidad, si usted va al diccionario, en su computador, al diccionario de la Real Academia Española, la palabra pródigo tiene dos acepciones y ambas perfectamente pueden ser aplicadas en esta parábola. Una al hijo y otra al padre. Dice el diccionario de la Real Academia Española que pródigo significa, número uno, disipar, gastar pródigamente o con exceso o desperdiciar algo. Número dos, pródigo también significa dar con profusión, con generosidad o con abundancia. Una acepción es buena, una acepción es mala. Otro diccionario dice: pródigo, disipador, gastador, que desperdicia su hacienda en gastos inútiles. Por ejemplo, una frase que diga: es fácil ser pródigo con la fortuna ajena. Se refiere a eso, a desperdiciar, a malgastar. La otra acepción de pródigo, productivo o abundante, cuando se dice, por ejemplo, su trayectoria literaria ha sido pródiga en relatos cortos. O dadivoso, generoso, con carácter pródigo y desinteresado. A una persona que da mucho, que da con generosidad, también se le dice pródigo. De tal manera que tanto el hijo es pródigo, porque es malgastador, desperdiciador, disipador, pero el padre también es pródigo, porque el padre es productivo, abundante, dadivoso y generoso. Y precisamente de eso es lo que queremos hablar en esta reflexión. De ese padre pródigo, dadivoso, generoso, abundante. Mire, todos hemos escuchado historias de padres ausentes, padres abusivos, padres distantes emocionalmente, padres controladores, cada uno de los cuales puede tener un impacto negativo en nuestra perspectiva, como si vemos de esa manera a nuestro Padre Celestial. No sé cuál ha sido su historia con su padre, pero esas historias abundan en la vida cotidiana, en nuestros contemporáneos o inclusive en el pasado. Si usted no tuvo un padre con quien le fuera fácil acercársele, un padre amoroso, pues yo quiero decirle que Dios no es así. Dios es bueno en gran manera y es su Padre Celestial, y su deseo sí es acercarse, su deseo no es estar ausente, su deseo no es abusar, su deseo es estar emocional y espiritualmente cerca de usted, presente en la vida de todos sus hijos. Él es el Padre pródigo, generoso y bondadoso que todos hemos querido tener. Y aquí vamos a ver, con la ayuda de Dios, tres cualidades de Él, que es, repito, el verdadero protagonista de esta parábola. Una parábola que nos representa la historia del amor de Dios por la humanidad. Así que vayamos de una vez al primero de ellos. El hijo pródigo y su hermano nos van a representar a nosotros, y el padre pródigo, nuestro Padre Celestial, se va a caracterizar por tres cosas. En primer lugar, ese padre ha tenido abundante y generosa
paciencia para esperarnos. Paciencia para esperarnos a nosotros. Para esperar por nosotros. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de que a todos nos gustaría tener un padre paciente. Y cuando hablamos de eso es porque ponemos delante de nosotros nuestros errores, nuestras faltas y no nuestras virtudes. Quizás no es su caso, pero en mi caso, yo recuerdo cuando yo era pequeño o adolescente, mi madre era la que más nos disciplinaba, a mis hermanos y a mí. La idea de ver a alguien con una correa en la mano para corregir a alguno de sus hijos nunca fue en la mano de mi padre, pero sí en la mano de mi madre. Ella era la que tenía ese rol en la casa. Y digo para bien, porque las correcciones de esas madres hacen que los hombres o los hijos se enderecen. Y de eso estoy claro. Pero los padres pacientes son como una especie de equilibrio. Yo recuerdo claramente todavía cuando en épocas como esta, en carnavales, desobedecía a mi mamá y con mis compañeritos del edificio y violentábamos la norma de esa de jugar como en aquella época. Estoy hablando de hace unos 40 años, cuando yo tenía 16. Bueno, exactamente, 40 años. Los juegos del carnaval eran con harina, con agua, con huevo. Y mi mamá decía, no estés jugando con esos muchachos, no se dejen estar embadurnando. Y cuando llegaba la tarde y ya todos estábamos empegostados y todo, y yo iba a la casa, mi mamá me decía ahí en el pasillo, lo recuerdo clarito, me decía, la única manera que tú entras a esta casa es porque te voy a dar un par de buenos correazos para que aprendas a ser obediente. Si no, vas a tener que esperar allí a tu papá hasta que él llegue. Y yo recuerdo clarito que me quedaba en ese pasillo y ya a las 6:30, 7 de la noche estaban todos mis compañeritos bañados, limpiecitos, pasando por el pasillo y yo todavía ahí recostado del muro con miedo de entrar a la casa porque sabía lo que me esperaba, pero con confianza porque por ahí venía mi papá y él me iba a dejar entrar y me iba a salvar de una pela segura. No es que mi papá toleraba las faltas, sino que era mucho más paciente, mucho más comprensivo, digo yo, por ser varón, mucho más comprensivo y no me trataba de la misma manera que mi mamá me iba a tratar, o me trató muchas veces, por supuesto, claro que me dieron correazo muchas veces. Los hijos varones sabemos lo que es eso, poder hablar con un padre acerca de sus cosas es todo un regalo de parte de Dios, y un padre que nos entiende, un padre paciente, un padre que sabe de nuestra inquietud y nos comprende, eso es maravilloso. ¿Por qué decimos que ese padre pródigo ha tenido abundante y generosa paciencia para esperar por ti y por mí, hermanos queridos? Por lo que dice el verso 20 de esta historia. Dice el verso 18, que el joven dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, yo pequé contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero levantándose, cuando vino a su padre lo vio aún estando lejos. Lo vio estando lejos. ¿Sabe qué significa eso? Que su padre lo estaba esperando. No sabemos cuántas semanas o meses o cuánto tiempo pasó desde que ese joven se fue, pero cuando vino, su padre lo estaba esperando, con su mirada puesta. Me gusta cuando se ven esas dramatizaciones y colocan a ese anciano o ese padre esperando, colocado
en una esquina por allá viendo hacia lo lejos, hacia la entrada de la hacienda, a ver si aparece ese hijo rebelde que alguna vez se fue, porque les deseaba era que regresara. Un padre paciente, un padre pródigo, porque es un padre que derrocha paciencia. Si usted dice que Dios no le ha tenido paciencia, es porque o está mintiendo, o no conoce su condición, o no conoce a Dios. Mire lo que es un Dios paciente. Alguien lo definió de esta manera: la paciencia de Dios, el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndose ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Es decir, Dios frenándose a sí mismo para ejercer un castigo que el hombre se merece por su error. Y eso es paciencia. Dios jamás dejará de ser paciente. Su paciencia se manifestó en la cruz del Calvario y está vigente cada día, hasta el día de hoy, por toda la humanidad. Usted y yo, cada uno de los seres humanos que hemos pisado la tierra, merecemos una eternidad de castigo, hermano querido, por nuestro pecado. Pero Dios, que es paciente, es el que hace posible que podamos disfrutar de un perdón inmerecido. La historia de la redención es la historia de un Dios paciente. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 103, verso 8. Una y otra vez en la Biblia se ve a Dios retrasando sus juicios y llamando a los pecadores a arrepentirse. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 20 se habla de la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. La paciencia. Oiga, Dios tuvo paciencia mientras se preparaba un arca donde la gente iba a ser condenada. Es innegable que Él fue paciente con Israel. Levantó jueces, le dio profeta a una nación que abandonó su pacto y la llamaba continuamente al arrepentimiento. Y a pesar del pecado de la humanidad, Dios no ha derramado inmediatamente su ira sobre los hombres, y por el contrario lo que hace es mostrar su amor y su bondad. En Romanos 15, 5, el apóstol Pablo habla de cómo el Dios de la paciencia, y cuando menciona el Dios de la paciencia, lo mete en un contexto en el que nos llama a nosotros a ser pacientes también, en ese capítulo 15 de Romanos, a ser pacientes como es el Dios de la paciencia. De hecho, si pudiéramos de alguna manera acabar con la paciencia de Dios, ya lo hubiésemos hecho. Ya Dios hubiese perdido la paciencia si pudiera perderla, pero no es posible eso. Él murió por nosotros y dentro de las bendiciones que nos entrega está el tener paciencia. Somos pecadores y fallamos, dice 1 de Juan capítulo 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que somos malos por naturaleza, somos pecadores. Pero podemos decir con certeza que somos más tercos de lo que creemos que somos, y Dios es más paciente con nosotros de lo que creemos que Él es. Somos malos, pero Él es muy paciente. Y es cierto que Dios disciplina a sus hijos en ocasiones. Sin embargo, eso no significa que Él ha dejado de ser paciente con los cristianos. Una cosa es disciplinar a sus hijos y otra cosa es rechazarlos o aborrecerlos. Dios no nos abandonará jamás, hermanos, diciendo que somos un caso perdido para Él, porque Él se ha propuesto terminar en nosotros la obra que inició desde el principio. Y eso debe confrontarnos a diario. Debe darnos seguridad y gozo y esperanza. Hay más paciencia en Dios que terquedad en nosotros. Que el Señor nos conceda vivir siempre abrumados por esa realidad
y reflejando su paciencia a nuestros hermanos. Si alguna vez usted sintió que su padre se le acabó la paciencia por las cosas que hacía o no hacía, pues no se preocupe mucho. Eso es terrenal, pero la gracia y la paciencia de Dios son infinitas. Dice el Salmo 103, 17. Porque la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y el Salmo 106, 1 dice: aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. Eso significa que no solamente la bondad y paciencia de Dios son eternas, sino que también lo es su habilidad para perdonarnos. Ese Salmo 103, ahora el verso 12, dice: como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y esto quiere decir que tu Padre Celestial jamás usará tu pasado en tu contra, y mucho menos para destruirte. Tu pasado, tus transgresiones las echa a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Su paciencia es consecuencia de ese amor inmensurable, dice el versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Ese de tal manera, esa demostración es de que el Señor jamás fallará en perdonarnos, en tener paciencia para recibirnos como el Padre pródigo en esta parábola. Y así como no hay nada que puedas hacer para ganar el amor de tu Padre, tampoco hay nada que puedas hacer para perderlo en su totalidad, porque Dios te ha regalado su amor infinito. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Eso es lo que dice el versículo de Romanos 8:38. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no existe ninguna circunstancia, ni visible, ni invisible, ni poder, ni persona, ni acción, nada que nos pueda separar de ese amor paciente que Dios tiene hacia nosotros. Esa es una poderosa verdad, una promesa que solo tu Padre Celestial tiene el poder de cumplir. Cualquier persona en este mundo que diga amarte por siempre, nunca tendrá la total veracidad. Habrá momentos en que se separen, momentos temporales de diferencia, pero la palabra de Dios nos promete que nunca nada ni nadie nos podrá separar de ese inmenso amor. Entonces, ¿se acaba la paciencia de Dios? No se acaba. Los casos donde hemos dicho que el hombre es víctima de un juicio es porque él mismo por voluntad propia se sale de la cobertura divina, y eso le trae consecuencias irremediables, como le trajo a este hijo. Su padre lo tenía en casa, protegido, asegurándole un futuro, pero él quiso salirse de la bendición y de la cobertura paterna, y fue su decisión alejarse para llegar luego a comer algarrobas con los cerdos. No es eso lo que el Señor quiere. No debemos abusar de la paciencia de Dios. Hay un caso, a ver si lo conoce, el caso de la ciudad de Mesina. Se cuenta que hace unos 100 años, poco más, Mesina es una ciudad costera próspera en Sicilia, que es una isla italiana. En esa ciudad, de una población de alrededor de 150,000 habitantes, se había convertido en una ciudad perversa, sin temor de Dios. El pecado abundaba a diestra y siniestra. Y en una Navidad, en 1908, un periódico local famoso publicó una parodia de la Navidad, una burla, una blasfemia contra Dios. Osaron retar a Dios y le pedían que si él era tan Dios, se diera a conocer a través de un terremoto. Mire cómo dice la historia. Por supuesto, yo no puedo asegurar que es cierto, pero las redes, la internet está
plagada de esta historia. Cuando el hombre desafía a Dios, se mete en un problema. En italiano dice algo así: mio piccolo bambino, vero uomo, vero Dio, per amore della croce, respondía ya nostra voce. Y en italiano, en español, perdón, dice así, algo así como: mi pequeño bebé, verdadero hombre, verdadero Dios, por el amor de la cruz, contesta nuestra voz. Si realmente no eres un mito, aplástanos bajo un terremoto. Dice la historia, hermanos queridos, que exactamente 3 días más tarde, el 28 de diciembre de 1908, a las 5:30 AM, un terremoto enorme y una ola masiva azotaron y destruyeron la ciudad de Mesina y docenas de poblados circundantes. Los reportes estiman las muertes provocadas por el desastre entre 80,000 y 100,000 personas. Ese terremoto todavía el día de hoy es considerado el más mortal de toda la historia de Europa. Cuando uno lee una historia así, donde simplemente el hombre desafía a Dios, reta la paciencia de Dios, muéstranos que eres Dios y pruébalo con un terremoto, entonces podríamos decir que a Dios se le acabó la paciencia. ¿O sería un acto de justicia? Eso pasa. Ciertamente no podemos negar que eso pasa. Nosotros no podemos comprender el corazón de Dios, ni sus pensamientos, ni sus caminos, pero sabemos que hay un Dios, y ese Dios es santo, y que todo pecado debe ser y será juzgado. La buena noticia, hermanos queridos, con esto de la paciencia de Dios, es que el juicio por su pecado y por el mío no siempre llega tan rápido, tan expedito, ni tan claro como llegó en la ciudad de Mesina, o como le ha pasado a numerosos artistas y personalidades ya famosas que abiertamente han desafiado a Dios, a un Dios vivo, y han tenido un trágico final a las semanas, a los meses, a los pocos años. No es usual que el juicio de Dios llegue pisándole los talones al pecado. Si así fuera, óigame, ninguno de nosotros estuviera vivo para contarlo. Pero precisamente ese puede ser el problema para algunos, que cuando el juicio de Dios no aparece inmediatamente, como sucedió en el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo, entonces nos convencemos de que nosotros mismos podemos salirnos con la nuestra, o bien nos calmamos pensando que simplemente no es para tanto lo que hemos hecho, o que a Dios se le olvidó lo que hemos hecho. Cuando examinamos la palabra de Dios nos enteramos que las cosas no son así. Dios está en proceso de lidiar con el pecado del hombre en nuestro planeta. Vemos cómo se llevó a cabo la situación en Génesis capítulo 6, verso 3. El Señor dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Esa frase está precedida de un comentario que dice: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre. Eso quiere decir que llega un momento en que Dios actúa, planea, planifica, que va a contender con el hombre, va a seguir contendiendo con el hombre, pero no para siempre, porque su paciencia es abierta, pero el tiempo se acaba. Él contenderá un poco más contigo y conmigo para llevarnos a su voluntad preciosa, pero serán unos pocos semanas, meses o años. No va a extinguir de inmediato la raza humana por su maldad, aun cuando eso sería lo justo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Les dio una prórroga de 120 años de gracia a esa población que circundaba el arca.
Mire, para Dios eso no es mucho, pero para nosotros sí es bastante. Se las concedió unas cuantas generaciones, oportunidades para arrepentirse. Pero ¿sabe qué? Ninguno lo hizo. Solo se salvaron 8 personas. Porque así es el hombre. Desprecia la paciencia de un Dios pródigo, de un Padre pródigo. Esa abundante y generosa paciencia es menospreciada por la humanidad, por creyentes mismos que saben que Dios le ha tenido paciencia. Por eso valoramos a este Dios de la paciencia, hermanos queridos. Él espera que el arca preparada sea utilizada para salvarnos. ¿Cuánto tiempo nos queda en esta tierra? ¿Cuánto falta para que el Señor llegue? No lo sabemos, pero a diario nos grita la evidencia de que el tiempo está cerca y su paciencia está extendida. Nuestro Dios es un Dios que prácticamente sufre durante, si se puede usar el término, por supuesto, durante mucho tiempo por nosotros, porque es un Dios paciente. ¿No le alegra eso? Con frecuencia retrasa el juicio para permitir que nos arrepintamos. Matthew Henry lo expresa muy bellamente en su comentario sobre el libro de Génesis. Dice: la justicia demandada corta lo de la faz de la tierra. Eso es lo que decía la justicia. Pero la misericordia intercedió. Señor, déjalos tranquilos este año también. Y así la misericordia prevaleció sobre la justicia durante 6 periodos de 20 años en la época de Noé. Sí habrá un límite, hermanos queridos. Los aplazamientos de Dios al mostrar paciencia hacia ti, hacia mí, hacia la humanidad, no son indultos. Dios soporta el agravio por mucho tiempo, pero no para siempre. Así que nosotros tenemos que creer que Dios espera y nos espera, porque desea vernos mejorar en esa área en la que ha estado trabajando con nosotros. Él espera y espera porque tiene paciencia. Él sabe que tienes potencial para hacer su obra. Y aunque por lo pronto no te has decidido a corresponderle como Él lo espera, Él sigue esperando. Y sigue esperando porque desea verte, levantarte y hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Tu Padre es tu Padre, paciente, que no te rechaza, que no te aleja de Él ni siquiera cuando le das la espalda, o cuando lo ignoras, o cuando lo desobedeces. No olvidemos que el tiempo se acaba y la venida del Señor está más cerca que nunca. El verso clave para esto es 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sabe que hay múltiples cosas que compiten por tu tiempo, por tu devoción. Él sabe que tienes una batalla en tu interior, sabe que somos débiles, sabe que con solo abrir tu corazón puedes ser diferente. Por eso espera y espera cada día hasta que aparezcas a lo lejos, porque ese es el Padre que siempre necesitamos, el Padre lleno de paciencia divina, no una paciencia humana, sino una paciencia divina, la paciencia del Padre pródigo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos queridos, ese Padre pródigo ha tenido abundante y generosa humildad. ¿Humildad para qué? Para correr hacia nosotros. Qué bello esto, qué bello esto. Perdóneme, mire, si ver un Dios paciente y que nos espera es maravilloso, algo más incomprensible todavía es ver una actitud de humildad en ese Padre. Digo humildad si pudiéramos definirla de esa manera. Una humildad que ha tenido con nosotros a lo largo de nuestra vida. Estamos hablando, oiga bien, del Dios del cielo, del Creador del universo, del Todopoderoso. Y sin embargo, su actitud hacia usted y hacia mí es de un Padre que corre a nuestro encuentro.
Eso pasó con el hijo menor. Y segundo, nos ruega para que le entendamos. Nos ruega para que entremos en su fiesta. Y eso pasó con el hijo mayor. En cierto sentido, la paciencia de Dios se demostró en ambos hijos. Uno porque se fue y se portó mal. Y el otro porque se quedó. Y al quedarse y no entender las actitudes del padre, también se portó mal. Uno desobedeció de una forma y el otro desobedeció con su intolerancia. Pero cuando hablamos de humildad de un padre que se humilla a tratar con ellos, hermano, eso nos deja totalmente asombrados. Mire un par de versos de esa parábola. El muchacho, el joven, dice, el menor, levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos su padre, lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Eso es maravilloso. Un padre normal, natural, pudiera estar aquí molesto. Gastaste todo, no te quedó nada. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vienes? Pero no es este padre paciente. Corrió hacia él. Hay un himno de David Abraham. Corrió hacia mí porque me amó, dice. El verso 25 entonces dice que su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino le contaron lo que estaba pasando y le dijeron, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese es tu hermano que ha venido, tu padre hizo matar al becerro gordo. Entonces se molestó el mayor. Y dice, verso 28, y no quería entrar. Oye, pero esto es más tremendo. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Increíble, increíble. Hermano, si esto está reflejando la historia del amor de Dios, veo clarito a nuestro Dios rogando a muchos de nosotros para que entremos en su reposo, para que entremos en su presencia, para que entremos a su fiesta que Él ha preparado. Lo ve allí, el padre teniendo la autoridad y el derecho de recriminarle a uno por su derroche y al otro por su incomprensión. Lo que hace es correr hacia uno, besarlo, abrazarlo y rogarle al otro que entrara, que se gozara con su hermano, que entendiera, que no fuera implacable. Si eso no es humildad, hermano querido, pues búsquele otro nombre. Pero eso solo lo hace un padre pródigo, un padre que abunda, un padre generoso en humildad, que tiene amor y paciencia y humildad de sobra y en abundancia para darle a sus hijos. Usted y yo sabemos que las grandes personalidades, las personas importantes, a ellos es muy difícil acercársele. Políticos, deportistas, empresarios, artistas, esos tienen guardaespaldas por todas partes. Mucho menos pensar que esas celebridades van a buscarnos a nosotros para ser nuestros amigos. Eso no existe. Pero lo maravilloso de nuestro Padre pródigo es que no solo desea tener una relación directa, continua y sólida con nosotros, sino que corre constantemente hacia nosotros para abrazarnos. Corre hacia nosotros. Bello, hermano. ¿No lo ha notado? ¿No ha notado que Dios de múltiples maneras trata de llamar su atención para que se acerque a su amor? ¿No ha notado cuánto le acaricia con su presencia? ¿Cuánto le besa con su divina gracia? Y no solo eso, ¿qué podemos decir de las veces que le ha rogado a través de muchas formas para que entre en su redil, a su rebaño, a su plenitud? Cuando nos ponemos obstinados, nos ruega, con humildad y con paciencia. No sé usted, pero yo sí conozco personas muy cercanas a las cuales Dios prácticamente vive rogándole que se acerquen a Él. Les llama su atención de una y mil maneras. Les libra de peligros. Los bendice a pesar del terreno peligroso en que andan. Sin embargo, ellos se hacen los difíciles. Y eso pone de manifiesto no solo la paciencia de Dios, sino también su humildad. Dios no nos necesita a nosotros. Él es el Padre Celestial. No necesita de nosotros. Y sin embargo, sale a nuestro encuentro. Dice la Biblia en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Así que no fuimos nosotros muy buenos los que lo buscamos a Él en algún momento, sino que Él nos amó y nos atrajo hacia Él. Dios es quien se humilla a buscarnos, se humilla a buscarte cada día a ti, hermano querido, a ti, mi hermana. Ezequiel 34:11, porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Ezequiel 34:16, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, las apacentaré con justicia. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa figura de un padre saliendo de una fiesta a rogarle a uno de sus hijos para que entre a la fiesta y deje esa actitud de rencor y de incomodidad con su hermano y con lo que está haciendo, se parece mucho al ministerio pastoral. Muchas veces, hermanos queridos, los pastores tenemos que literalmente rogarle a la gente para que se acerque a la fiesta, para que se acerque a la casa, para que pase por alto las diferencias, las cosas que no le gustan, para que entiendan que todos somos diferentes, que el amor de Dios está por encima de nuestra comprensión, etcétera, etcétera. Pero no es en realidad el pastor el que lo hace. Esa iniciativa no es nuestra, es el mismo Dios, el Espíritu de Dios el que sale en busca de sus hijos, porque sabe que hay cosas muy hermosas dentro de esa fiesta, dentro de ese redil, que cada día Dios quiere que disfrutemos. Por eso Dios usa embajadores que ruegan por Él. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando le rogamos a alguien, es Dios quien lo hace a través de sus embajadores. Un Dios que corre tras de nosotros. Un Dios que nos ruega que entremos. Va mucho más allá de nuestra teología, hermanos queridos. Mucho más allá de nuestra concepción de lo que es Dios. Porque a veces creemos, y el mundo cree que el Dios es Dios uniplanetario, por allá, bien lejos. No, eso no es. El verdadero protagonista de esta historia nos está demostrando una y otra vez que es humilde, que se acerca, que nos busca, que nos besa, que nos ruega. C.S. Lewis decía que Dios está constantemente haciendo añicos nuestras falsas ideas acerca de Él. Porque a veces pensamos que ese Dios está tan lejos de nosotros, que no le importamos, que es impersonal, que está ocupado resolviendo la problemática mundial. Sin embargo, Dios nos ama tanto que para Él, óigame, no hay nadie más importante que tú. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes entenderlo? Entiéndelo, es simple. Tú eres lo más importante para Dios. Su humildad para correr tras de ti, para rogarte a ti, no le resta a su grandeza y no le resta a las demás personas. Esa es su característica maravillosa y eso es lo que lo hace a Él ser un Dios único y personal. No hay otro como Él. Eso lo cantó el salmista David hace siglos. Cuando en el Salmo 113, desde el 3 en adelante, dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Es excelso, oiga bien, sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Oiga, se humilla. ¿Y para qué se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Ahí estoy yo. Dice: para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Así que el salmista en el Salmo 113 lo plantea como excelso, grandísimo, todopoderoso, que llena los cielos, pero que se humilla a buscar al pobre y al menesteroso. Usted y yo, hermanos queridos, su humildad como padre es tal que te conoce tal cual eres. Esa es una necesidad profunda en la raza humana, ser conocidos, ser aceptados. Y a veces, aunque escondemos lo que en verdad somos,
por miedo, por rechazo, por vergüenza o por inseguridad. No importa lo que hagamos, la Biblia dice que Dios nos conoce tal cual somos, lo profundo de nuestro ser. Nos creó y nos conoce íntimamente. El Salmo 139:1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Dios ya conoce tus pensamientos, aún antes de que tú mismo los tengas. Tus palabras antes de decirlas y tus acciones antes de cometerlas. Aún con todo eso, Dios anhela estar contigo y quiere que tú lo conozcas a Él con esa misma intimidad. Así que por eso Dios te busca, por eso Dios corre hacia ti, a pesar de tu condición, de tu situación, porque su amor es un amor para toda la vida. No importa lo que hagas, no importa lo que esté pasando, Dios está allí. Se cuenta una oportunidad que el conocido predicador Charles Spurgeon estaba visitando a un amigo en el campo y vio que sobre uno de los graneros había una veleta, ese asunto giratorio con una cruz horizontal que indica los puntos cardinales y que sirven para indicar la dirección del viento. Bueno, en esa veleta su amigo había colocado la inscripción: Dios es amor. Entonces Spurgeon le preguntó, un poquito intrigado, que si con ese texto puesto en esa veleta, lo que estaba diciendo era que si el amor de Dios cambiaba, así como cambia el viento. Y el hombre se quedó mirándolo y le respondió que no, que lo que quería decir colocando esa inscripción en esa veleta es que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos. ¡Qué bello! No importa cómo esté la circunstancia, no importa cómo te estés portando, no importa si te fuiste o si te quedaste, si obedeces o si desobedeces, Dios te ama y es humilde y se te acerca con paciencia. Así que, hermanos queridos, Dios se humilla a buscarte constantemente. No lo rechaces. No rechaces su mano de amor extendida cada día para traerte hacia Él. En realidad, esa actitud del hermano mayor no era mucho mejor que la de su hermano menor. Ambos se hicieron de rogar en su oportunidad. Uno para que no se fuera, el otro para que entrara. Y al final, oiga bien, al final de la historia, el que mayor gozo le dio a su padre fue el que se humilló. El que también, como él, aceptó las bendiciones que Dios le tenía reservado. Así que examine cómo está usted con esa relación de Dios, de un Dios suplicante que constantemente está tratando de llamar nuestra atención y de acercarse. Y eso nos da pie para hablar las bendiciones que Dios le tenía reservada, para hablar del tercer y último punto. Ya hemos dicho que ese Padre pródigo tiene abundante y generosa paciencia para esperar y abundante y generosa humildad para correr hacia nosotros y rogarnos que entremos a su fiesta. Pero también ese Padre ha tenido abundante y generosa riqueza. Riqueza para restaurarnos todo lo que el enemigo nos ha querido quitar. Y esto sí es verdad que no podíamos dejar de incluirlo en esta característica del Padre pródigo, porque es una de las más sobresalientes en la historia. El pasaje es sencillo. Cuando vino y pidió sus bienes, dice que ese padre se los repartió. Perfecto, ahí los tiene. Y después que los malgastó todo y regresó sin nada, el padre mismo fue el que dijo: saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle el anillo en su mano, pónganle un calzado en sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, y vamos a comer y vamos a hacer fiesta, porque este es mi hijo, que era muerto y ya revivido y se había perdido y ha sido hallado. El muchacho arrepentido, hermanos queridos, deseaba ser tratado como un jornalero más, no como un hijo,
no como un siervo al que se consideraba de alguna manera parte de la familia, sino como uno de esos jornaleros que podían ser despedidos en el día en que su trabajo ya no fuera necesario. Pero su padre no hizo eso. Dio órdenes concretas. Dijo, saquen el vestido y vístanle. En Oriente, el vestido significaba honor. Era una alta distinción vestir a un convidado, ya que se le resaltaba como invitado honorífico. Regalarle un vestido lujoso equivaldría a condecorarlo. Y esa era una práctica común entre los héroes militares y dignatarios. Sin embargo, en el pueblo de Israel, revestirse con un nuevo vestido era un símbolo también de salvación. Así que cuando vistieron al pródigo, un vestido nuevo significaba que él estaba perdido, pero ya estaba ahora encontrado salvo, sano y salvo en su casa. Después le dicen, colóquenle un anillo. Y el padre quería dar a entender que le estaba transmitiendo otra vez plenos poderes de hijo. El anillo con su sello representa la autoridad. Colocado en su mano del hijo, lo designaba como su representante legal. ¡Qué manera del pródigo volver otra vez a ser su legítimo heredero! El calzado era considerado como un lujo. Únicamente los hombres libres llevaban sandalias o zapatos, ya que los esclavos iban siempre descalzos. Cuando le calzó, el padre estaba demostrando que no le consideraba un esclavo, sino un hijo. Y cuando mandó matar el becerro gordo, pues esto se hacía solamente en los acontecimientos especiales. Se tenía preparado ese ternero, cuya matanza constituía una auténtica fiesta de alegría para la casa. Así que el hijo pródigo regresa y fue uno de esos importantes motivos en el que se celebró su acogida. Vuelve a la mesa familiar. Qué maravilloso padre pródigo, hermanos queridos, nos está mostrando esta parábola. Yo estoy seguro que usted y yo estamos conscientes de que todo, óigame, todo, absolutamente todo lo que tenemos, somos o disfrutamos, lo tenemos porque nuestro Padre Celestial nos los ha dado. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que usted tiene, lo que sabe, lo que ha vivido, la sonrisa que ha experimentado, todos los placeres que ha disfrutado, Dios se los ha dado. Por otra parte, también estoy consciente de que muchas de las bendiciones que Dios nos ha dado, que hemos recibido gratuitamente, el enemigo ha querido robárnoslas, sustraerlas, las hemos desperdiciado. Como ese hijo pródigo, necesitamos volver a un Padre amoroso que, lejos de rechazarnos por nuestro descuido, lejos de molestarse por nuestra rebelión, nos va a recibir con brazos abiertos, va a correr hacia nosotros y nos va a besar y va a restaurar todo lo que el enemigo nos ha quitado. Mire, cuando yo reviso los testimonios de nuestros hermanos, los que colocamos recientemente, hace pocos meses, por nuestro aniversario, veo dos cosas interesantes. Número uno, lo bueno que ha sido Dios con muchos de nosotros. Veo milagros, veo personas llenas del Espíritu Santo sirviéndole a Dios. Veo la forma en que Dios atrajo a las personas hacia Él de manera extraordinaria. Testimonios maravillosos, más de 100 colocamos en las redes sociales. Hombres, mujeres que no sabíamos y que gracias a Dios que los enumeraron, los contaron, porque muchas de esas cosas iban a quedar en el anonimato o nadie las iba a saber. Y creo que todavía hay muchas cosas por enumerar, por contar de las maravillas de Dios. Pero por otra parte, destaco que en muchos de los casos, y a pesar de las cosas tan hermosas que experimentamos en el pasado, muchos ya no somos los mismos. Hemos dejado que se perdieran cosas maravillosas que teníamos, que si la contaron es porque eran importantes en su testimonio. Si las plasmaron eran porque eran valiosas, pero que lentamente se han ido perdiendo, se han ido extraviando, el enemigo las ha ido robando.
y se han desdibujado al pasar de los años. Ministerios estancados, talentos enterrados, unción y llenura de Dios que espera a ser retomada otra vez. Vida devocional hermosa que se tuvo en el pasado y que el enemigo se las ha robado y las ha cambiado por vanidad de este tiempo. Eso no es otra cosa que la fiesta que Dios tiene preparada y en la cual ruega, hermano querido, que regresemos otra vez a esa senda que nos trazó en algún momento, pero que el enemigo nos ha quitado. Dios quiere que caminemos nuevamente tomados de su mano diariamente, que disfrutemos las riquezas espirituales que tienes preparadas para nosotros. Esa imagen no puede borrarse de tu mente. Tu Padre Dios es infinitamente rico. Óyeme, rico. Tiene todo lo que tú necesitas. Eso, tener un Padre rico, es maravilloso. ¿Quién no quisiera tener un Padre que nos garantizara éxito y futuro y tener muchos recursos y muchas cosas para lograr en el futuro? Pues lo tenemos. Tenemos ese Padre pródigo y lleno de riquezas. ¿Para qué? Para restaurar todo lo que el enemigo ha querido robarte. No hay que esperar a que nos empiece a faltar como le pasó al hijo pródigo. No hay que empezar o esperar a que estemos comiendo algarroba como le pasó a ese muchacho. Porque inclusive el hijo mayor estaba cerca del padre, disfrutaba de él. Disfrutaba aparentemente porque estaba cerca, pero estaba tan ocupado en sus cosas, molesto con la vida que llevaba, que desaprovechó lo que tenía, la riqueza que tenía allí. Su padre tuvo que recordárselo. Cuando dijo, ¿dónde está el otro? Está allá afuera bravo. Salió. ¿Y por qué está bravo? Porque mataste el becerro gordo, porque se lo diste al otro. Y él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Verso 31. ¿Se imagina? Todo cuanto había en la hacienda era de su padre, pero estaba a la disposición de él. Si hubiese querido un cabrito, lo hubiese pedido. No lo pedía. Si hubiese querido una fiesta, solo tenía que decírsela a su padre. Estaba encerrado en su mundo. No vio lo que tenía a la disposición. Y Dios es bueno, hermano querido. A veces pienso en que hay muchos creyentes que el evangelio no les satisface por completo. Están encerrados en ciertas reglas, en leyes que amarran sus manos. Dios nos ha hecho libres para vivir y disfrutar de lo que nos da. Pero nosotros nos encerramos a veces en las cuatro paredes de nuestra fe. Y eso nos hace ver a un Dios pequeño. Y cuando vemos a otros creyentes distintos, entonces los criticamos. Porque los vemos más felices. Los condenamos. Los vemos triunfantes a su manera. Siempre que haya pureza y rectitud. Pero queremos que sean igual que nosotros. Y no puede ser así. No todos somos iguales. No todos tenemos que ser iguales. No todos tenemos la misma agenda, los mismos gustos. Lo que tenemos es al mismo Dios pródigo. Y tenemos que disfrutar de sus riquezas y sus bendiciones de la manera que Él nos las da. Así que ese Padre pródigo y rico es tu Padre celestial. El Padre que siempre quisimos tener y que desde el vientre de nuestra madre ha velado por nosotros. No hay imposible para Él, hermano querido. Es mejor y más poderoso que cualquiera de los poderosos de la tierra. Solo tenemos que dejar de huir de Él, de escapar de Él, dejar de escondernos y recibir todo lo que el enemigo nos ha querido robar, recibirlo de nuestro Padre. Él lo tiene reservado. Esas vestiduras nuevas, ese anillo de autoridad, ese calzado de pureza. Y oiga bien, a pesar de que yo le estoy hablando de un Padre rico, el más rico del universo, también me estoy refiriendo a que no es solo lo material, ¿oyó?
Él nos va a dar muchas más cosas que no son solamente materiales. Y lo más importante no es lo material, como el evangelio de la prosperidad que anda por allí, que agarraría este mensaje para decir: declara y decreta que tienes un vehículo nuevo este año. Yo no me refiero a eso. Por supuesto que Dios puede darle eso, pero eso no es lo que más importa. Hay gente que olvida lo que realmente importa en esta vida y ve a Dios solamente como un interés material. Y eso no puede ser. Lo que realmente a Dios le importa eres tú, tu alma, tu corazón, tu relación de padre, hijo. Eso es lo que más vale, no lo material. Me hace recordar un pastor que dice que su esposa sacaron un carro de agencia y se lo entregó a su esposa y ella está aprendiendo a manejar. Y a los 2 días de estar manejando, la esposa chocó otro carro. Un carro caro. Dios mío, y ella nerviosa no podía ni bajarse del vehículo. Se le notaba la preocupación. Y se bajó y se disculpó con la otra persona y le dijo: perdóneme, yo estoy nueva en esto. Y bueno, se dirigió a la guantera del vehículo, pensando que su esposo le dijo: si llega a chocar, ahí está un sobre con los elementos que hacen falta del seguro, todo lo necesario, la identificación. Ojalá no pase, pero ahí está eso. Y ella iba a la guantera pensando: ¿qué va a decir mi esposo? Dios mío, 2 días con el carro, mira cómo lo desbaraté. Señor, ayúdame. Y cuando metió la mano en la guantera, dice que sacó el sobre y había un papelito arriba con puño y letra de su esposo que decía: y recuerda que en caso de un accidente, a quien amo es a ti y no al auto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es al auto, no es al auto, es a ti que te amo. Y ella tenía que tener paz, porque a usted y a mí nos pasan accidentes, hermanos queridos. Nuestra vida se accidenta toda y choca por todas partes, y a veces destruimos lo que Dios nos ha dado. Pero ahí está Dios, paciente, humilde, que se acerca y con sus riquezas para reponer nuevamente todo lo que el enemigo nos ha querido robar. Aleluya. Ese Padre pródigo es el que todos hemos soñado, y a Él sea toda la gloria y la honra. Un Padre paciente, un Padre humilde, un Padre lleno de riquezas. Así que disfrútalo, hermanos queridos. Disfruta a tu Padre celestial. Ese amor indescriptible de Padre está con los brazos abiertos para recibirte. Esos fariseos, como el hijo mayor, no son los que agradan el corazón de ese Padre. Esos rebeldes, como ese hijo menor, no son los que agradan el corazón de ese Padre. Es un hijo humillado, un hijo arrepentido, un hijo sensible a su dulce amor, que se acerca hasta ese Padre a pedir perdón y una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Permite, hermano querido, permite, hermana querida, que Dios nos ayude a identificarnos con un hijo arrepentido que valore con su corazón lo que Dios ha hecho por él. Amén y amén. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre pródigo, Padre bueno, Padre amoroso y generoso. Yo sé, Señor, que esta palabra es para mí, que debo entender que tú has sido paciente conmigo, con mis errores y equivocaciones. Que tú has sido humilde porque cada día me buscas, me persigues, corres hasta mí, me ruegas para que me acerque a tu presencia, a la cita contigo. Y que eres rico, Señor, para darme nuevamente todo lo que el enemigo ha querido quitarme. Sé, Señor, mi Dios, que a pesar de que haya chocado y destrozado mi vida, a ti lo que te importa es que estoy vivo,
que aún tengo la posibilidad de enmendar los errores con tu gracia y tu espíritu. Ayuda a mis hermanas y mis hermanos, ayuda a cada uno, Señor, de los que ha permanecido hasta esta hora. Dios mío, fiel a ti. Aleluya, guárdanos, guarda la iglesia de Cristo de todo mal y protégenos en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.